Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video. Lo prometido es deuda, es el dicho, y voy a explicar rápidamente, no con tanto detalle como lo hicimos en la reunión que tuvimos el miércoles pasado, pero rápidamente cuál es la consigna de completar el cuadro, así lo entienden. Bueno, ustedes ven acá que yo tengo el cuadro que les envié en la consigna, y la consigna decía completar con ejemplos de tipos de textos que combinan trama y función de acuerdo a cómo se cruzan. Entonces yo acá me hice una lista de algunos tipos de textos y los voy a ir ubicando. La idea es pensar, por ejemplo, trama informativa referencial, o sea que el lenguaje se centra en lo que tiene que decir, o sea, en el objeto de ese texto. Con trama conversacional o dialogal, yo ubicaría en ese lugar, por ejemplo, a la entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista tiene un tipo de carácter periodístico, pero se desarrolla a través de un diálogo. ¿Sí? Entonces, en función informativa o referencial y trama dialogal o conversacional entraría una revista. En cambio, por ejemplo, la novela es un tipo de texto que ¿dónde lo ubicaríamos? La novela cuenta hechos, tiene personajes y tiene, obviamente, función literaria. La novela la ubicaríamos por acá. Después tomo, por ejemplo, la receta. La receta son un conjunto de pasos para conseguir un producto final que puede ser una torta, no sé, un menú especial. Entonces hay instrucciones, o sea que iría por la fila de instrucciones, y dijimos que puede llegar a tener también descripción, puede llegar a tener algunas otras cosas, pero es fundamentalmente instructiva y es apelativa. ¿Por qué? Porque también tiene información, por ejemplo, puede llegar a tener información sobre alguno de los ingredientes o demás, pero fundamentalmente nos hace hacer cosas. Y se acuerdan que la apelativa se centra en el lenguaje influyendo sobre el receptor o destinatario. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, obra de teatro. Obra de teatro está dentro de lo que es el género literario y tiene una estructura, una forma de organizarse uno detrás de otro, igual que la entrevista, pero en este caso ficticia, y por eso lo ubicamos en dialogal o conversacional y literaria. Artículo de manual de ciencias naturales, lo vamos a ubicar, este es el mejor ejemplo para acá, para expositivo explicativa e informativa referencial. ¿Por qué? Porque presenta un tema y utiliza diferentes recursos que tiene el lenguaje para dar a conocer ese tema, para explicar, y se centra solo en ese tema, intenta ser totalmente objetivo ese texto. Entonces es el mejor ejemplo de esta combinación, informativo referencial y expositivo explicativo. La publicidad, que la nombramos el otro día, tiene, la podemos ubicar, por ejemplo, la publicidad puede tener alguna trama narrativa, puede llegar a tener algo explicativo, por ejemplo, lo ubicamos ahí a la publicidad, cuando te explica las funciones, por ejemplo, un lavarropas, ¿no? La imagen del lavarropa y después cómo funciona. Puede llegar a haber un diálogo en una publicidad, puede llegar a haber descripciones, pero el clásico es ubicarla en apelativa, conativa, o sea, intenta cambiar algo de la persona que recibe ese texto, o sea, la publicidad busca que nosotros compremos, y en definitiva, es argumentativa, o sea, nos intenta convencer de que tenemos que tener ese producto. El manual de instrucciones lo puse acá también como un ejemplo. ¿Por qué? Porque el manual de instrucciones también puede ir, es como un híbrido, como decíamos hace un ratito, de la receta. O sea, tiene también información acerca de cuáles son las partes o lo que componen, por ejemplo, un instrumento o algo que estamos por utilizar, pero fundamentalmente tiene instrucciones. Entonces lo podríamos poner acá, entre algo que nos hace hacer cosas, que nos lleva a hacer cosas, pero también que nos brinda un poco de información. Igual lo pueden poner o en este cuadro o en el de abajo, en cualquiera de los dos, está bien. La nota de opinión, que es un tipo de texto periodístico, ya la palabra opinión nos dice que va a ser obviamente argumentativa, y también en este caso sucede lo mismo que decíamos recién con el manual de instrucciones. Es como que está acá en el borde entre lo informativo y referencial y lo apelativo y connativo. ¿Por qué? Porque hay una argumentación, hay un punto de vista, hay alguien que nos quiere convencer de algo, y entonces ahí sería apelativo o connativo, pero también parte de un hecho de la realidad, y entonces estamos un poco tocando acá lo referencial. Yo lo pondría más abajo en realidad, ahí, más cerca de apelativo que de informativo. Este,
Bueno, dos manuales de instrucciones tengo. Artículo de manual de lengua lo escribí puntualmente porque para la función metalingüística, por ejemplo, e instruccional. Si ustedes buscan cómo se escribe un texto expositivo, cómo se escribe un texto argumentativo, las características de los cuentos y demás, eso va a haber una serie de elementos y de instrucciones y de forma de construirlo que solo lo encontramos en un artículo de manual de lengua. Y como el tema es la lengua, algo de la lengua, se llama metalingüística, o sea, lo sacamos de lo referencial y lo metemos acá en un tema que es de la lengua. Lo mismo sucede con una definición de diccionario, que podríamos decir que es expositivo explicativa o también la podríamos decir acá en descriptiva, dependiendo de la definición, pero como se trata del significado de una palabra, es metalingüística. Después, bueno, un discurso político, obviamente hay alguien que quiere que votemos, lo votemos o la votemos a partir de ese discurso, presenta argumentos, igualmente el discurso político, ¿no? Este es el tradicional, cuando hay argumentos y hay una función apelativa, no siempre, actualmente no siempre nos convencen a través de discursos políticos, hay otros tipos de recursos. Y otro ejemplo que me puse, por ejemplo, es la carta personal, como para poner un ejemplo podría ser de función expresiva, trama narrativa. Hay un montón de ejemplos más que fuimos nombrando que lo pueden consultar también por el grupo o preguntarme, pero la idea de este cuadro es ir completándola así como les demostré para justamente tener distintos ejemplos de distintos tipos de textos que representan estas relaciones entre función y trama. Espero que les haya servido y cualquier cosa la seguimos por el grupo o por foros o lo que sea que ustedes quieran utilizar para consultar. Nos vemos, adiós.